Bueno, muy buenas tardes para todos. Para continuar nuestro módulo de respiratorio, en el día de hoy le corresponde a la doctora Pamela Torres el tema de ventilación con presión positiva, los efectos fisiológicos asociados. Pamela esperamos que todos podamos disfrutar de la charla, aprender muchos los conceptos, aclararlos y comprender mucho la fisiología de la ventilación con presión positiva. Pamela, adelante. Hola, el doctor Mario. El día de hoy voy a hablar de ventilación por presión positiva y sus efectos fisiológicos. Eh, ay, para eso voy a llevar como un orden y un contenido y su implicación con la capacidad residual y cómo esto tiene alta relación con el tema que vamos a hablar, qué es la presión transmural y cómo es esto lo que va a influir en el compromiso en la vía respiratoria, el. Entonces, a grandes rasgos, cuando uno piensa o considera en la ventilación mecánica en los pacientes, básicamente son con tres grandes objetivos y es soportar y mantener un intercambio gaseoso y con unas indicaciones también muy generales, que es tengo una falla respiratoria aguda, una alteración neurológica o un compromiso neuromuscular que me llevan a esta necesidad. Entonces, y sobre todo entender el papel tan importante que juega la capacidad residual funcional, que es ese gas, ese volumen que yo tengo al final de una respiración normal, que más o menos equivale a 30 mililitros. Clase de distensibilidad y resistencia, pues es esa relación entre las fuerzas que ejerce la pared torácica para mantener ese alvéolo abierto y las fuerzas alveolares, la tensión superficial, que yo tengo o supero la capacidad residual funcional, yo tengo un alvéolo abierto. Si yo estoy por debajo de eso, tengo un alvéolo cerrado. Y entender el concepto del volumen de cierre, que es el volumen en el cual las vías. Esto es muy importante porque en los pacientes menores de 6 años, esas fuerzas de la pared torácica, al ser tan distensibles, digamos que favorece que ese volumen de cierre esté un poquito, que los pacientes tengan atelectasia. Y entonces acá empezamos a hablar de la presión transmural y finalmente lo que yo quiero, pues me devuelvo un poquito, lo que yo quiero garantizar en los pacientes con ventilación por presión. Cuando yo decido que mi paciente necesite una ventilación por presión positiva, el término o el concepto de la presión transmural es lo que nos va a generar todo. Entonces, el que vayamos a evaluar. Entonces, quise hacer como un ejemplo, o como el concepto grande para que lo entendamos aplicado a cada uno de los espacios. Entonces, básicamente la presión transmural, los elementos que manejan presiones, independientemente de cuáles sean. Entonces, esta cajita representa un compartimento que está sometido a una presión externa y a una presión y una bolita que existe entre esas dos presiones es lo que vamos a llamar presión transmural. Cuando la presión interna o la presión del compartimento interno es mayor a la presión externa, es decir, que ese gradiente que existe entre estos dos es grande. Y eso me va a facilitar que yo aumente el volumen dentro de ese compartimento interno. Por el contrario, si yo que la presión interna me va a dificultar que ese compartimiento interno
se pueda aumentar en su volumen. Y vamos a ver cómo esto se va a ver relacionado a lo largo de toda la charla. Entonces, en la medida en que yo aumento ese gradiente de presión transmural, pues si nos volvemos acá, esa presión dentro del compartimento interno va a ser mayor a ese externo. En el tórax, o por lo menos en el pulmón, es lo que nos va a favorecer que yo aumente progresivamente mi volumen pulmonar, hasta un volumen tan grande como una capacidad pulmonar total, que es esa fuerza externa o esa presión externa, no ejerce altísima presión sobre el compartimento interno, que va a ser el pulmón o el alveolo en este caso, pues me va a colapsar el pulmón y es de ahí de donde varía el volumen pulmonar. A la medida en que yo evalúo las relaciones en los diferentes espacios del pulmón, pues es de donde salen esas presiones que hablábamos previamente. Entonces, yo tengo una presión de la vía aérea que básicamente evalúa la relación, la presión atmosférica, que cuando el paciente no está ventilado, pues digamos que la presión de la vía aérea es equivalente a la presión atmosférica, pero si el paciente está ventilado, esa presión depende de la interfaz que... Por otro lado, la presión transrespiratoria, que es la que me va a permitir el flujo que ingrese desde el ambiente externo hasta el alveolo como tal, pues va a ser la relación que hay entre la presión alveolar y la presión con la presión atmosférica, que sería cero en ese momento, y equiparándola a la presión de la vía aérea en una respiración espontánea. La presión transpulmonar, entonces, es esa presión que sufre o que el alvéolo y cuál es su espacio externo, pues el espacio pleural, por tanto va a ser la relación entre la presión pleural, la presión alveolar y la presión pleural. Y por último, la presión transtorácica, que finalmente es la relación la pared externa, que sería la presión atmosférica, y me habla de la distensibilidad de la pared torácica. Y eso es muy importante para entenderle estos primeros conceptos que ya empezamos a hablar de vía aérea, y es cómo según yo también voy a tener unos cambios. Entonces, cuando yo tengo una respiración espontánea, ¿qué pasa? La presión pues va a ser negativa, ¿sí? Cuando yo hago la inspiración. Y si el paciente tiene una obstrucción de vía aérea superior, al transmitirse esa presión negativa en la vía aérea extratorácica, lo que va a generar es un colapso de esa vía aérea extratorácica, como si generar, el paciente está en presión positiva, yo transmito esa presión y como el resto del espacio está en relación positiva y yo tengo aumento de las presiones, me va a favorecer que haya distensión y por eso los pacientes con obstrucción de vía aérea superior. Ahora bien, los pacientes con vía aérea inferior, y ahí tenemos que hacer como una distinción importante, y es esa vía aérea que es intratorácica. Entonces, si yo lo someto a una presión negativa cuando estoy en una respiración espontánea, lo que va a pasar es que yo tengo una obstrucción intratorácica, me va a favorecer, porque acá tengo un punto de resistencia, yo tengo resistencia en la vía aérea intratorácica, lo que va a favorecer es que genera ese mecanismo negativo, ¿sí? Porque no es que yo esté negando como la succión previamente, sino que está vía aérea en la presión intratorácica y la vía aérea como tal, entonces va a tender a colapsar. Y si yo veo lo que pasa en la vía aérea intratorácica, pues va a favorecer pulmonar.
Otra cosa importante dentro del pulmón, y que esto lo voy a ampliar un poquito después, digamos que haciendo unas consideraciones especiales en las lesiones asociadas al ventilador, y es que cuando yo presión intraalveolar, pues se va a aumentar y va a aumentar el volumen como tal al cual yo someto el alvéolo, y ese cambio en el volumen y el aumento en la distorsión de la pared tanto va a aumentar las fuerzas de tensión. Y esa fuerza de tensión pues va a favorecer inflamación adicional, que lo veremos más adelante, y eso será otro mecanismo por el cual la presión positiva ejerce es disminuyendo la efectividad del surfactante. Eso es todo lo que, digamos, quería mencionarles en la parte respiratoria. Ahora vamos a ampliar los efectos hemodinámicos quizás grandes, que ya las vamos a ir ampliando a medida que pues voy a ir explicando, pero básicamente es que la presión intratorácica que yo genero en la ventilación no solo se va a transmitir al corazón, sino de arterias intratorácicas y venas. Entonces vamos a ver por qué pasa esos efectos a continuación. La otra premisa importante, y es la presión positiva, pues va a aumentar la presión intratorácica, y al necesitamos unos gradientes de presiones para que existan unos flujos. Y esto, en la medida en que yo aumento la presión, esto van a alterar esos gradientes, ya vamos a ver cómo. Y, y por último, entender que los cambios en el volumen pulmonar, independientemente de que yo los esté generando por presión positiva o por respiración espontánea, van a afectar la resistencia vascular. Vamos a hablar de la resistencia vascular pulmonar, no es exclusivo de la presión positiva. Entonces, vamos a ir como llevando un recorrido de cómo me llega la sangre al corazón, cómo la empiezo a expulsar y cómo se va. Entonces, hay que entender el concepto del retorno venoso sistémico, y digamos que acá vamos a hablar de, en este primer pedacito, esa relación de las presiones transmurales que ocurren y que involucran sobre todo va a ejercer o va a ser muy sensible una zona muy específica del corazón, sobre todo que va a ser la aurícula derecha, y cómo esta va a ejercer presión en ella. Y ya vamos a y genera una inspiración. Yo tengo mi cavidad torácica y tengo mi espacio donde está el corazón, que pues en la literatura lo encontré como la presión yuxtacardíaca. Sometido a una presión negativa, esto aumenta el gradiente de presión y favorece que esta presión que hay dentro de la aurícula se va a transmitir igual y se va a sentido, pues va a favorecer un gradiente de flujo entre lo que me está llegando, o sea, todo el retorno de cavas, para que se pueda llenar esa aurícula derecha. Sometida a presión positiva, pues la presión positiva se va a transmitir en todo este espacio. Entonces va a ejercer una fuerza sobre esa pared de la aurícula como tal, y va a generar más pequeños porque esa presión va a estar más aumentada. Entonces ese gradiente que yo tenía acá, que era más grande, pues esa distancia va a estar más corta, y va a disminuir la posibilidad de yo tener respecto al retorno venoso sistémico, es que la presión positiva va a aumentar la presión en la aurícula derecha y con ello disminuirme el retorno venoso sistémico. Y
Recordemos que todo el sistema venoso funciona como un espacio de capacitancia de tener yo la capacidad de tener un volumen para poderlo distribuir. Quien lo va a distribuir pues será el corazón, gracias a un gradiente que eso lo va a distribuir con el corazón para eyectarlo y finalmente esa capacidad que yo tengo de tener un volumen en el retorno venoso, pues lo voy a ver representado en la presión media sistémica. De la aurícula derecha, digamos que puedo llegar a limitar ese retorno venoso al punto que existe la presión de cierre en la que, digamos, ya el retorno, digamos, no puede volverse cero. Un gradiente, sino tiene que quedar algo de capacitancia dentro de ese sistema venoso, pero como no voy a tener un flujo adecuado, se me va a caer la presión media sistémica y esto lo voy a volver a retomar cuando hablemos cardíaco. Entonces, en el retorno venoso, entendemos que en la medida en que yo aumento perdón, me devuelvo, aumento la presión, voy a disminuir el retorno venoso y por tanto es de un estudio que hicieron en animales, en perritos, donde los sometían a la presión positiva. Y es importante entender cómo igual si yo pudiera aumentar el retorno venoso de los pacientes, yo pudiera mejorar ese retorno y por tanto la curva, digamos, se me corre un poquito a la izquierda, favoreciendo posiblemente la presión media sistémica. Y eso también lo vamos a ver represión en la aurícula derecha y ese volumen, pues finalmente yo lo tengo que eyectar para que funcione y tenga todo el flujo como debe ser. Entonces, en la medida en que la presión de la aurícula derecha, la aurícula derecha, se va haciendo más grande, pues yo veo que el volumen de eyección va a ser mucho menor, mucho mayor, perdón. Pero, por ejemplo, en maniobras de Valsalva o en la presión positiva, lo que yo veo es que ese gradiente disminuido, pues el volumen final que yo voy a tener para eyectar, pues va a ser menor. Y es importante entender que no es solo el volumen también, el solito o por sí solo el que influye en que entramos a jugar en cuál será la resistencia o cuál será el problema que yo pueda generar para poder eyectar ese volumen. Y ahí es donde entramos a la poscarga del ventrículo derecho. Y acá hay que entender muy bien tiene una tubuladura en la cual tiene que mover un flujo y que ya sabemos que finalmente tengo que mover un gradiente que debe ser una presión mayor respecto a la siguiente o a la final para que genere un flujo. Pero, y esa cavidad está sometida a una presión, pues esa presión externa me va a generar pues no un problema, pero me va a generar efectos de presión sobre esa tubuladura porque va a generar una presión transmural sobre este caso del pulmón. Y es por esto que surgen las zonas de Webb, que recordemos que no tienen nada que ver con la gravedad, sino, bueno, pues con la gravedad, sino con toda esta relación entre todo ese volumen pulmonar y la presión como tal alveolar que va a ejercer la presión sobre los capilares pulmonares. Entonces, si yo tengo una presión de la presión a la cual está somesa en esta primer dibujito, pues yo finalmente no voy a tener un flujo, pues porque me lo está obstruyendo todo. Entonces, cuando yo tengo una presión alveolar que sobrepasa esa presión inicial pulmonar, pues yo no voy a tener un flujo y es ahí donde tengo la zona 1 de West, donde tengo pulmones bien ventilados, pero mal perfundidos. Ahora, si me voy a la gráfica en la parte de abajo, tengo una presión
sigue siendo menor que la presión venosa y que esa presión alveolar ejercida, digamos que es muy baja, entonces me permite un flujo continuo y en ese caso yo tengo una zona que va. Y la zona 2 básicamente es, tengo un poco de presión que existe ahí, que es la que necesito para poder ejercer el contacto entre el capilar y el alvéolo, y que me permita pues toda la presión y que yo tenga el paso como tal del oxígeno, pero no es lo suficientemente mayor que la presión arterial para poder generar ese gradiente y finalmente garantiza un flujo. Y retorno venoso disminuido porque yo le estoy poniendo presión positiva al paciente, ejerzo una presión en la aurícula derecha y finalmente voy a tener menos precarga y tengo un volumen de eyección menor, pues voy a ver que esto me va que vamos a ver cómo en la medida en que yo aumento el volumen pulmonar, pues yo voy a ejercer esa presión transmural, pero además pues todos los efectos que habíamos visto previamente respecto a la resistencia vascular pulmonar y en pues que están en las interconexiones y que como estos funcionan de forma diferente en la medida en que yo aumento el volumen pulmonar. Entonces, si yo tengo un volumen pulmonar aumentado, ese volumen me va a ejercer esa presión transmural sobre el capilar y por tanto voy a disminuir el flujo. Al disminuir el flujo, pues finalmente aumento la resistencia porque no pasa y la resistencia vascular pulmonar mayor, ¿sí? Cuando yo disminuyo el volumen pulmonar a volumen residual, la esquina es que finalmente van a ejercer como una fuerza excéntrica entre todos los alveolitos que tiene alrededor y los va a jalar, ¿sí? Y esto va a aumentar un poco eh, la resistencia vascular pulmonar en los vasos grandes, que serían los esquinas, no es tiene tanto significado como en los vasos pequeños, ¿sí? Porque los pacientes a la capacidad residual funcional en la que yo tengo un adecuado balance entre esa presión que ejerzo sobre los alvéolos, perdón, sobre los capilares alveolares y los que están en las intersecciones. Entonces, en ese sentido, cuando yo someto al paciente a demasiada presión positiva, yo lo puedo llevar a una zona de resistencia vascular. El ventrículo derecho se va a ver afectado porque yo voy a aumentar la poscarga, dificultando ese flujo que yo puedo tener desde el ventrículo derecho hacia los capilares. Que someto al paciente a una presión positiva, eso me va a limitar el retorno venoso, va a disminuir el volumen de eyección y esto, según lo que vimos previamente, va a llegar al ventrículo izquierdo, va a estar disminuido. Pero aquí entra el concepto de la interdependencia ventricular y es que recordemos que en la medida en que el ventrículo derecho va aumentando su volumen, que tengo adecuadas presiones en el ventrículo derecho, pues cuando se va a llenar el izquierdo, desplaza el septo hacia la derecha, permitiendo que ambos tengan el volumen suficiente para poder eyectar. Al aumentar yo la poscarga del ventrículo derecho, me va a aumentar las presiones en el ventrículo derecho y por tanto yo voy a tener una presión o un desplazamiento
corda, limitando el flujo que va a llegar al ventrículo izquierdo. Entonces, no es solo que ya desde el, perdón, ya desde el lado derecho del corazón voy con poquito volumen, sino que además en el ventrículo izquierdo pues llenar el volumen que tengo. Y es por eso que se afecta la precarga en el ventrículo izquierdo. Ahora, ¿cómo o cuál es el problema que yo pudiera presentar en la poscarga del ventrículo izquierdo? Y es que acá hay que recordar cuál está sometido esa eyección va a estar determinado por las arteriolas, ¿sí? Y que cuando yo voy a contraer, pues yo finalmente tengo que vencer una resistencia y que esa primera resistencia va a estar determinada. Entonces, acá entra el concepto o lo que tenemos que ver de presiones transmurales, ya como tal dentro de ese espacio cardíaco y su relación con la cavidad, en este caso la cavidad, una presión positiva, ¿sí? Finalmente se va a transmitir y va a aumentar o va a generar como una tensión sobre esas paredes ventriculares. Y esto va, digamos que hacer ya que me está o que tengo para poder abrir la válvula aórtica. Entonces, en este caso, digamos que sería como el efecto favorecedor, pues digamos que me está ayudando a poderlo eyectar y poder vencer la resistencia a la que tengo. Por tanto, la presión positiva, al aumentar la presión yuxtacardíaca, disminuye la poscarga en el disminución de la poscarga del ventrículo izquierdo, y es que al aumentar yo la presión sobre las paredes aórticas, porque acuérdense que va a ser el efecto en todos los espacios, eso va a ser como un efecto en los mecanismos de disminuir la resistencia vascular periférica para yo poder garantizar un volumen de perfusión. Entonces, por tanto, adicional me va a disminuir esa poscarga sometida en todos los vasos. No, además, disminuyo o aumento la dilatación o el diámetro como tal de la aorta, favoreciendo también menos resistencia y favoreciendo la poscarga. Y otra cosa muy a veces en cuenta es cómo también la presión va a ejercer efectos sobre la perfusión coronaria. Y esto igualito. ¿Por qué? Porque está la ley de Starling, tengo un vaso sometido a una presión y final va a estar determinado por el gradiente que hay entre la diástole y la presión intratorácica. Que si yo tengo una presión intratorácica negativa, como la respiración espontánea, pues pero si yo ese gradiente lo disminuyo porque estoy sometido a una presión positiva, pues puedo afectar la perfusión coronaria y pues como tal la voy a disminuir. Entonces, en general, si yo evalúo, entonces disminuyo el llenado del ventrículo derecho, aumento la poscarga en el ventrículo derecho, disminuyo la distensibilidad del ventrículo izquierdo, eh, eh, y pese a que uno pensaría que estos son efectos favorecedores, realmente se ha visto que el gran impacto que genera sobre el gasto cardíaco es todo lo relacionado con los efectos asociados. Recordaba que la vamos a tocar otra vez de la retorno venoso y su relación con el gasto cardíaco. Y es que esta curvita azul es la que veíamos previamente del retorno venoso. Si yo aumento el retorno venoso, puedo negra, es como tal la curva de gasto cardíaco. Y acá lo que quiero mostrar es, en la medida en que yo aumento la presión positiva, pues la presión de la aurícula se me desplaza a la derecha y por
de gasto cardíaco, digamos que pudiera favorecerlo con el retorno venoso, va a estar en su momento de mayor inclinación, ¿sí? Entonces, por eso, aumentar el retorno venoso en la presión pudiera favorecer, eso pues evaluando todos los conceptos, todo lo que pudiera ser benéfico si yo le aumento el retorno venoso, pero enfocándonos como en este solo pedacito, me va a mejorar porque si ven está en el punto de mayor pendiente. Desplazar a la izquierda y si vemos el punto donde yo pongo o me intercepto con el retorno venoso, va a ser donde yo menores cambios voy a tener. No quiere decir que no funcione, pero los en esta pendiente, pues. Eso en relación a los cambios hemodinámicos. Ahora vamos a hablar de otros órganos y cuando hablamos de otros órganos tenemos que hablar de la ley de cuando un cuerpo se ve sometido a diferentes presiones, lo que dice la teoría es que básicamente hay 4 espacios en los que yo voy a tener problemas. El espacio de la cabeza, en el tórax, hablar de estos 3 efectos, entendiendo que finalmente somos un circuito en el cual todo está interrelacionado y que finalmente lo que pase en uno, pues, sigue siendo secundaria ¿qué? A la presión transmural y esos efectos que va a generar en cada uno de esos espacios y el efecto además que genera en la disminución de los gradientes para yo generar una perfusión. Yo aumento la presión positiva, se me va a bajar el diafragma, ¿sí? En ese sentido, aumento la presión intraabdominal y acá vemos cómo si yo aumento y en esta gráfica les quiero mostrar cómo en una simple respiración espontánea, todos los cambios que podemos tener con respecto a la variación de la presión abdominal. Y si a esto lo sometemos, que el paciente va a ser mucho mayor y los efectos en los que va a tener. Y acá existe como el índice de transmisión abdominotorácico y es como esas presiones, digamos que en relación a qué tanta efecto me va a generar sobre la presión de la vena cava y la presión intraabdominal. Entonces, esa índice de transmisión si yo aumento la compresión abdominal, en el ejemplo que estamos hablando por presión positiva, vemos cómo la presión de la cava se va a aumentar hasta un 55%. Y esos efectos sobre ese aumento, sobre todo en la presión venosa, más si le sumamos a todos los efectos del gasto cardíaco, es donde vamos a tener efectos locales función de los órganos. ¿Listo? Acá me quedó esta saltada, pero no importa, vamos a hablar de eso, que es los linfáticos, y es el linfático está sometido a un espacio de presión, ¿sí? Acá el tiempo, pero los vasitos se van a ir aumentando o van a ir recogiendo el volumen a medida que yo lo voy teniendo. El linfático sometido a esa presión positiva y cuando yo tengo esa presión positiva y ese aumento de la presión hidrostática, voy a aumentar el movimiento de agua desde el alvéolo hasta el intersticio. Pero si a eso le sumo, y digamos que uno dice, ah, no, pero pues es bueno, del líquido a través de los linfáticos. Sin embargo, recordemos que los linfáticos finalmente a dónde van a llegar? A un sistema venoso. Un sistema venoso que en este caso va a estar sometido a alta presión.
no lo voy a tener y me va a favorecer la estasis linfática. Y acá se los quería mostrar en este reporte de caso que hacen de un paciente un neonático, en donde querían demostrar esa presión positiva y mostraban cómo en ecografía podía tener dilatación de la vena yugular y la innominada y cómo en el paciente pudo tener efectos de derrame pleural, ascitis y una estasis. Ahora bien, ¿cómo funciona o qué pasa en el cerebro? Entonces, finalmente, si yo someto el pulmón a una presión positiva, va a disminuir el retorno venoso yugular, compresión del sistema venoso intracraneal y del plejo venoso lumbar. ¿Eso qué va a hacer? Pues aumentar la presión venosa en el cerebro, aumentar la presión intracraneal. Por tanto, el aumento, si a eso le sumamos que si yo tengo menos retorno venoso, voy a tener menor presión media sistémica, pues voy a tener menor presión de perfusión cerebral. Y esto quiero mostrarles, o que de hecho salió hace muy poquito, y es, ellos querían demostrar esto en pacientes adultos que tenían un trauma cráneoencefálico, cómo los efectos de las maniobras de reclutamiento tenían efectos hemodinámicos. Lo que hacían era medían la presión intracraneana, la presión de perfusión, la media y el índice de, bueno, se me fue el nombre en este momento, pero es un índice que evalúa el gradiente. Lo normal es que esté como menor a 0,25. Cuando está menor a 0,25 hablamos que está bien y por encima, o sí, por encima de 0,35, ese índice está alterado y pues habla de mala perfusión cerebral sin la maniobra del reclutamiento, y cuando lo sometían a maniobra de reclutamiento, que era una presión positiva constante por, si no me equivoco, eran como 20 segundos, y ellos lo estadísticamente significativo se daban cuenta que aumentaba la presión intracraneana, disminuía la presión de perfusión, disminuía la presión arterial media y pues obvio si estas dos están alteradas, pues el índice decían, mire, y hay pacientes que sobre todo van a tener más susceptibilidad a esos cambios de maniobras de reclutamiento. Y ellos decían que eran aquellos en los que esos diferencias entre tiempos. Entonces, cuando eran demasiado amplias, ellos decían que el paciente tenía pobre tolerancia a la presión, a las maniobras de reclutamiento, y cuando ese mecanismos de autorregulación cerebral, pues finalmente el paciente tenía buena tolerancia. Entonces vemos que en los pacientes que tienen mala tolerancia y que yo los someto a una presión de perfusión, o sea, además su sistema mantener una constante, vemos grandes cambios en la presión intracraneal, una gran disminución de la presión de perfusión y pues por supuesto en el coeficiente de muchísimo más grande. Con respecto al riñón, entonces, ¿qué efectos va a hacer? Pues lo que vimos en el abdomen, el aumento de la presión intraabdominal más la congestión venosa va a generar un aumento, será además una congestión venosa renal. Aumento en el simpático, aumento en la ADH, más sobrecarga, más congestión venosa y finalmente voy a tener una disminución del flujo renal, disminución renal. En la parte gastrointestinal, el hígado, digamos, va a ser uno de los órganos que va a verse sobre todo muy influenciado, sobre todo bajo dos conceptos, la
disminución intraabdominal, pero además por la disminución del gasto cardíaco. Disminuye el drenaje linfático y hay una alteración de la función hepática que yo sobre todo lo voy a ver representado en la parte mitocondrial. En los Y es importante además acordarnos que una adecuada relación entre el sistema venoso y linfático, pues además permite que yo tenga un microbioma adecuado. Entonces, y puedo tener translocación bacteriana. Entonces, esa es otra de las cosas que tenemos que estar pendientes. Y por último, entonces, lo que quiero mencionar es la lesión asociada al ventilador. Y quiero acá y acá hay que, digamos, imaginarnos que si vemos un alvéolo como una esfera como tal, yo le estoy sometiendo a una presión interna que me va a permitir una fuerza para que yo lo abra, ¿sí? Pero esa tensión, si uno la ve como una esfera, esa variación en esos cambios de volumen sometidos a hiperinsuflación o sobreestiramiento me va a alterar los elementos o la parte estructural lesión. Y esa lesión, digamos que lo que se está hablando ahora es como cuál es la energía de daño, pues cuando hablemos como de todo lo de mecánica pulmonar, bueno, bueno, los otros conceptos de la presión de conducción y todo esto, vemos y la energía como tal en el pulmón, del trabajo por el cual tiene que ejercer el pulmón para ejercer una diferencia presión, es a la cual yo someto el alvéolo como tal a unas fuerzas de estrés para yo generar unos cambios en el área y en esta tensión superficial. Digamos que quiero que entiendan que cuando uno fuera, no la tensión superficial que hablábamos del surfactante, sino esa fuerza que tiene que ejercer el alvéolo para poder deformarse y garantizar que yo tenga un volumen. Entonces, cuando esa friquita, yo tengo demasiada tensión sobre eso porque estoy tratando de contenerlo para que no se rompa. Pero si yo lo tengo más pequeñito, pues la curva va a ser, o la tensión a la que yo tengo va a ser más pequeña, tenga mi alvéolo en el tamaño normal. Entonces, esa tensión va a ser un daño estructural, pero también un daño inflamatorio. Y ese daño inflamatorio se ha buscado cómo demostrarlo sometido a la presión positiva o relacionados. Y son estudios que hicieron en ratones sometiendo a los ratones a una ventilación por presión positiva para garantizar un volumen muy alto. Y entonces ellos compararon iniciales en los ratoncitos que tenían, los sometían a bajos volúmenes, veían que la cantidad de neutrófilos a las cuales o que encontraban en el líquido, les hacían la bronca alveolar, era mucho menor, que tenían altos volúmenes, sometidos a altos volúmenes de presión o a estas presiones positivas elevadas. Y ellos después, y ahí demostraron que existía como van a generar, que son las dual oxidasas, que son las que vemos acá como duoxa positivo y duoxa negativo. Y ellos lo que querían demostrar es que esa expresión de esas oxidasas son secundarias a de neutrófilos a este espacio. Y acá ellos lo que querían ver era, si yo tengo el ratón sin, o les bloqueaban la posibilidad de expresión de esas oxidasas, ¿qué pasaba? Era mucho menor la expresión de estos, presentaba la migración de los CD18. Cuando los tenía era mucho más alto. Pero además demostraba una cosa muy interesante y es que si los
sacárido a los ratoncitos para que generaran respuesta inflamatoria, la expresión, independientemente de que tuvieran oxidasa o no, era mucho mayor. Entonces hay que tener en cuenta que la lesión pulmonar, ser unos cambios y unas lesiones asociadas al aumento o a esa variación como tal y esa deformidad del alvéolo, pero que si yo al paciente además lo tengo inflamado, esa inflamación va a ser muchísimo mayor. Y Pamela, muchas gracias.